Bien, iniciamos la parte 2 de esta clase de el estado de flujo de efectivo, que es la norma B2. Ya comentamos cuáles son las actividades de operación y iniciamos ahora con cuáles son las actividades de inversión. Por ejemplo, pagos en efectivo para adquisiciones de instalaciones, o sea, es la compra de activos fijos, cobro de efectivo por venta de inmuebles, que es lo que les decía. Una entrada es una venta de activo fijo, una salida es aquí es un cobro por una venta y en la salida es la adquisición. Entonces, está muy sencillo. Previo a presentar las actividades de financiamiento, que son los créditos, tanto cuando pedimos prestado o pagamos, tenemos que observar lo siguiente, que nosotros, después de tener actividades de operación y actividades de inversión, pues tenemos que ver que nuestro resultado, si es positivo, pues tenemos un incremento en el efectivo y podemos entonces pagar un crédito. Si es negativo, pues no podemos pagar. Por lo tanto, es importante que si nosotros ya tenemos un crédito adquirido en el pasado, pues aquí nuestro resultado debe ser positivo para poder pagarlo. Si no, pues vamos a o detener el pago del crédito o bien ver comprometida nuestra actividad de inversión o lo peor, la actividad de la operación. Y al final, ¿qué son las actividades de financiamiento? Al final digo porque son tres actividades: actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué son las actividades de financiamiento? Pues obviamente ya les dije, cuando nosotros le pedimos un préstamo a un acreedor, ya sea una institución financiera, pues es una entrada de financiamiento. Y cuando nosotros pagamos ese crédito, es una salida de financiamiento. Bien. Por lo tanto, si nosotros tenemos tres actividades, tenemos que ver que en la actividad de operación el resultado sea positivo. Y ahí es importante que a este nivel la empresa sea autosuficiente en su operación. Si en la operación el resultado es negativo, quiere decir que la actividad preponderante a lo que nos dedicamos no está siendo suficiente para poder cubrir ni la operación de la empresa y por lo tanto pues tendremos graves problemas de liquidez. Si a este nivel, a la operación, nuestro resultado es positivo, pues entonces tendremos la oportunidad de tener actividades de inversión, ya sea la adquisición de nuevos activos fijos o bien que tengamos una entrada porque a la hora de vender, pues de comprar un nuevo, pues tuvimos que vender un activo fijo. Si después de aquí tenemos todavía saldo positivo, pues podemos destinar ese recurso para el pago de un crédito o tener la posibilidad de adquirir uno nuevo para poder invertir. Pero sí es importante que nosotros vayamos midiendo estas tres actividades en el flujo de efectivo. Es por eso que este estado clasifica la actividad de la empresa en estas tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Y recuerden, el flujo de efectivo solo mide o muestra las actividades realizadas. ¿Y qué es realizar en términos contables? Cobrar, pagar. A diferencia del estado de resultados, que en el estado de resultados se muestran las actividades o las operaciones devengadas. ¿Qué es devengar? Que la operación suceda, independientemente de que me paguen o que yo cobre. Y eso es fundamental entenderlo para el flujo de efectivo. Bien, obviamente para ya cuando se termina o se identifican esas tres tipos de actividades, pues pudiera haber algún ajuste que tendríamos que hacer. Ahora, si nosotros tenemos un incremento o decremento después de esas tres actividades y tenemos ajustes, ya sea
de entrada o de salida, pues tendremos ahora nosotros, ya ahora sí, el saldo correcto. Hay dos métodos para presentar el estado de flujo de efectivo, el método directo y el método indirecto. El método directo presenta por separado las principales categorías de cobro y de pago en términos brutos. El método indirecto, que es el que nosotros vamos a ver en los casos prácticos, es porque es el más detallado y más fácil de la comprensión, pues se presenta primero la utilidad o pérdida del ejercicio o del periodo. Si nosotros vamos a hacer un flujo efectivo de un bimestre, pues tendremos que tener el resultado de ese bimestre. ¿Y dónde se muestra ese resultado? Pues en el estado de resultados. Si yo voy a hacer un flujo efectivo de 2019, pues tengo que tener el estado de resultados de 2019 para saber el resultado del ejercicio, y ese es el primer dato que requiero. Por lo tanto, para antes de hacer un flujo efectivo, pues tengo que tener el estado de resultados y el balance. Es importante entender que este primer elemento, que es bajo el método indirecto, que es la utilidad o pérdida, pues sale de ese estado. Después se determinan las actividades, se le suman las actividades relacionadas con la inversión. ¿O a qué se refiere esto? Hay salidas de efectivo que no representan, perdón, hay operaciones de disminución o de gasto, pero que no representan salidas de efectivo. Por ejemplo, las depreciaciones. Las depreciaciones están restadas del resultado del ejercicio, pero no, las depreciaciones no se pagan. Por lo tanto, yo tengo que sumárselas a la utilidad del ejercicio para poder determinar un resultado para flujo de efectivo. Y después, obviamente, le sumo o resto las actividades de operación, después le sumo o resto las actividades de inversión y al final las actividades de financiamiento. Bien. Aquí en pantalla están viendo el procedimiento que estoy yo platicando, por lo tanto, por eso le estoy avanzando. Ahora, el método indirecto, la norma contempla que se puede partir en un renglón distinto a la utilidad o pérdida antes de impuesto, obviamente sumando las depreciaciones que ahorita acabo de comentar. El flujo efectivo también se puede elaborar de manera consolidada. Si nosotros vamos a consolidar estados financieros, obviamente también podemos hacer un flujo consolidado. Y también se debe presentar o se puede presentar el flujo efectivo de manera comparativa. Si yo voy a hacer el flujo de 2019, pues tengo y lo quiero comparar con 2018, bueno, en una columna pongo flujo 2018, en otra columna pongo flujo 2019 y hacemos un comparativo de cómo se comportaron las entradas, las salidas de efectivo en esos dos periodos. Bien, hablando de las normas de revelación, se deberá revelar la integración del saldo de efectivo tomando en cuenta tanto el saldo de efectivo que no está restringido o el que sí está restringido. Esto es, si tenemos nosotros en caja o en bancos o en inversiones alguna restricción derivado de algún aspecto legal o fiscal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, bloqueada una cuenta por un embargo de la autoridad, pues tenemos que revelar. Bien. ¿Cuál es la estructura del estado de flujo efectivo de acuerdo con esta norma? Y que esta estructura es la que vamos a ver para los casos prácticos. Y aquí empieza, si se fijan ustedes, empieza con el nombre de la empresa, en el encabezado
tenemos que mencionar que es el estado de flujo efectivo. Y primero pone utilidad antes de impuesto o el resultado del ejercicio y luego después suma las depreciaciones. Aquí lo voy a poner con el mouse. Y luego teníamos resultado para flujo de efectivo. Este es el resultado que muestra el estado de resultados integral y al sumarle las depreciaciones, pues voy a tener un resultado para flujo de efectivo. Después tengo más o menos actividades de operación y luego tengo más o menos las actividades de inversión y aquí es donde me da el flujo neto de efectivo después de actividades de inversión, así como tenía en la lámina. Ponemos nuestras actividades de operación y luego nuestras actividades de inversión para saber si podemos con alguna actividad de financiamiento, que aquí viene, que es la tercera parte, y luego al final nos da el incremento o decremento del flujo de efectivo, que eso lo vamos a comparar contra el aumento de caja y bancos y la diferencia debe ser 0. Obviamente les voy a preparar una clase de un caso práctico. Ahorita estamos viendo la norma, estamos viendo, como nosotros decimos, la teoría. Obviamente sé que hay muchas dudas para el aspecto práctico, pero ya tengo una clase preparada para ver casos prácticos. Obviamente, después que veamos los casos prácticos, hablando de que yo lo explique, les voy a mandar casos para que ustedes los hagan y los suban a la plataforma. Ahorita, por lo tanto, ustedes están contestando el cuestionario que ya les hice llegar y ahorita vimos la teoría. Por eso concluimos el aspecto teórico de esta norma y en la siguiente clase vamos a ver esta misma estructura, pero en un caso práctico. Por lo tanto, les deseo un buen fin de semana. Les recuerdo que el lunes 27 hay que subir el cuestionario. Ya está habilitada la actividad. Es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por lo tanto, les deseo un buen fin de semana y cuídense. Bye.